el ser humano viene ya con hábitos que ya están funcionando dentro de nosotros. El dormir, el comer, el bañarse. La iglesia enseña hábitos, como es la oración, como es la lectura de la palabra. Pero en los hogares, los papacitos, las mamacitas, tienen también que enseñar hábitos. Es importante que nosotros aprendamos a dar no solamente el dinero, sino a dar el tiempo, a entregarle nuestro talento a Dios, nuestro servicio a Dios y a compartir ese talento, lo que Dios me ha entregado, aprenderlo a dar sin esperar ni recibir nada a cambio, porque eso es parte de la gratitud, de saber que lo que yo tengo no es mío. Lo que yo tengo no me pertenece, Dios me lo ha dado. Y si Dios me lo ha dado, no puedo retenerlo solamente para mí, sino aprenderlo también ¿a qué? A compartir. Porque el egoísmo es un fruto de la carne. Y el ser una persona egoísta significa que ahí no hay presencia de Dios, no hay carácter de Dios. El hombre, la mujer generosa, refleja en todo momento el carácter de Cristo. ¿O ustedes supieron en algún momento que Jesús fue egoísta? Dios nos regaló algo sin nosotros habérselo pedido. Es que Jesús era generoso y sigue siendo generoso. Nos dio la vida, nos dio una oportunidad, no solamente en esta tierra, sino también de llegar a ese lugar celestial. Nos premió y nunca el Señor nos pidió nada a cambio, pero el Señor espera que así como Él nos ha dado algo, espera que seamos una persona gratas. ¿Y de qué forma le podemos pagar? Siendo generosos, ¿con qué? Con nuestro servicio, con mi talento, siendo generoso con mi tiempo. ¿Se ha puesto a pensar por qué razón hay tantos jóvenes hoy en día metidos en grupos de banda, en pandillas? El problema está en que los padres son egoístas. Son egoístas con los hijos, son egoístas con la esposa, son egoístas con la familia. ¿En qué forma, pastores egoístas? Le mezquinan el tiempo. Al mezquinarle un padre o una madre el tiempo a sus hijos, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Enseguida corren a buscar afuera a alguien que los pueda comprender y entender. Entonces, lo que quiero decirles que muchas veces los errores de esos jóvenes que están en bandas y en pandillas no son por culpa de ellos mismos, sino por culpa de nosotros como padres, porque no le damos una verdadera calidad de vida. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de su padre? La calidad de vida es pasar tiempo con ellos, porque el mejor tiempo es cuando nosotros somos pequeños. Porque son recuerdos que quedan ahí y son parte, hermano, de nuestra formación, de nuestros hábitos. Mi papá me enseñó a hacer cometas, así que yo crecí haciendo cometas. Me hacía yo cometas enormes en la casa, me hacía unas gigantes. Entonces, a mis hijas yo le hacía cometas y me las llevaba justamente a la cancha de ahí de las acacias. Entonces, allá a elevar cometas y las tenía ahí, ellas las pobrecías dándole piola a las cometas. Pero ellas disfrutaban eso, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo mejor que le podemos dar son las posesiones. Esas posesiones terminan dividiendo a la familia, odiándose, trayendo enemistad. Pero cuando nosotros le damos lo mejor de lo mejor, que es nuestro tiempo, entonces esas cosas se van a hacer repetitivas, va a ir de generación en generación. ¿Qué tiempo le dan ahora? ¿Qué calidad de vida le dan los padres a los hijos? Ninguno, porque llegan cansados. Y encima que llegan cansados, llegan solamente a estar chateando en las redes sociales. Solamente quedan mirando al mamá o al papá, porque no les da el tiempo que merecen. Después están culpando a la pobre mujer de que lo que sucede con el hijo por culpa de ella. Y no es así. La culpa la tenemos nosotros como padres. ¿Qué otra cualidad nosotros podemos también activar en nuestra vida? La humildad, por ejemplo. Ser íntegro. Acabamos de leer, hermano, un versículo que dice la palabra del Señor. El alma generosa prosperará. El que es generoso prospera. Pero cuando la persona es egoísta, cuando la persona es mezquina,
no hay prosperidad. Hay gente egoísta hasta con ellos mismos. No se visten teniendo para vestirse. No comen teniendo para comer. Esa persona no prospera. Siempre va a haber pobreza. Aunque tenga, siempre está con el egoísmo pensando que se le va a terminar. Cuando la persona es así, esa persona no agrada ni contenta a Dios. Porque el egoísta, hermano, va de la mano del codicioso. El egoísta va de la mano de la codicia. Y todos sabemos que el egoísmo, la codicia, es parte o es fruto de ¿qué? De la carne. Es un fruto no bendito, sino un fruto podrido. Que si estoy vivo por algo. Y que si estoy vivo, es porque sirvo, hermano, para contentar a alguien. En cambio, la generosidad, ¿qué reflejamos? Reflejo a Cristo. Cuando usted es generoso, está reflejando a Cristo. ¿En qué forma? Porque voy a traer bendición a mi vida y también a mi hogar. Cuando usted es una persona generosa, las bendiciones, hermanos, llegan porque llegan. Yo no le puedo decir que porque usted da algo hoy día, ya mañana el Señor le va a responder. Pero de alguna forma, Dios le va a responder. Tal vez no se lo dé en lo material, pero se lo va a dar en su hogar, en su familia, con sus hijos y tal vez en su propia felicidad. Porque pensamos que toda cosa que tiene que darnos Dios tiene que ser material. Plata, plata y plata. Tú puedes ser generoso, pero el Señor te va a bendecir teniendo un hogar lleno de paz, lleno de tranquilidad. Y tú vas a reconocer lo importante que es, hermano, ser en esta vida generoso. Por eso dice la palabra, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. O sea, el que da, también le será dado. En una sola historia vemos dos personajes completamente diferentes el uno del otro. El libro de Primera de Samuel, capítulo 25, habla de tres personajes, dos generosos y un egoísta. Pero aquí es dura esta palabra. Este hombre era un hombre muy rico, era dueño de grandes tierras y de muchos animales, tenía muchos frutos. Era un hombre era prosperado en todo, no tenía falta de nada. Era un hombre, como dicen por ahí, hoy en día era un hombre supermillonario, pero tenía mal hábito. Dice la Escritura que era un hombre egoísta, mezquino, duro, cruel, malvado. Mire todo lo que era. Aquel varón se llamaba Nabal y tenía una esposa llamada Abigail. Esta mujer, hermano, era todo lo contrario del esposo. Era una mujer, aparte de su físico, hermosa y bella. Era una mujer que temía a Dios. Y cuando el hombre teme a Dios, cuando el hombre conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios es una persona transformada por la sangre de Cristo. Y esta mujer era el polo opuesto del esposo. Mientras Nabal era un hombre egoísta, mezquino, tacaño, esta mujer era todo lo contrario. Era una mujer dadivosa, generosa, que quería compartir lo que ella tenía. No solamente porque le sobraba, sino porque sabía, hermano, que era parte de lo que Dios había hecho en su hogar. Cosa que a Nabal no le interesaba la vida de los demás. Yo siempre digo, Dios siempre nos da oportunidades en la vida para que nosotros podamos hacer buenas obras. Dios nos da todo el tiempo mientras tenemos nuestros pies en esta tierra de hacer todo lo bueno. Porque después todos sabemos, hermanos, que vendrá el juicio sobre nosotros. Y Dios nos va a pesar en una balanza que pudiendo haber hecho el bien, no lo hicimos. Sucede, hermano, que mientras David huía al desierto, perseguido por Saúl, David en el desierto formó un ejército de más de 400 personas. ¿Y qué sucede? Que aunque David vivía en una situación pésima, huyendo de Saúl para que no lo asesinara, sin embargo, aún en su condición en la que se encontraba, siempre en su corazón estaba el hacer el bien, el de ser generoso. En aquella época, hermano, las carreteras no habían carros, no habían policía, no había ejército, no había guardia, no había vigilante, no había nada. Corrían el riesgo
de que sean asaltados, ¿verdad? Y les sean robadas sus cosas. Ahora este hombre de Nabal tenía muchas tierras y en esas tierras tenía un montón de siervos, cientos de personas que eran empleados de él y que tenían que estar él cuidando las ovejas y otros se encargaban de estar trasquilando las ovejas. Ahora, como David era un hombre generoso en todo, siempre se preocupaba por los demás, entonces, aún en su necesidad, aún en su problema, él ayudaba a toda esa gente de este hombre de Nabal a cuidar sus ovejas, a cuidarlos a ellos para que nadie les haga daño. Como David era un hombre preocupado por su gente, le dice David a 10 jóvenes de él, dice, vayan donde Nabal y díganle a Nabal que necesitamos provisiones, necesitamos comer. Yo necesito que ustedes coman, pero también necesito que me les den una ofrenda. Ustedes se lo merecen, porque nadie los había contratado, es verdad, nadie los contrató, pero estaba haciendo algo noble. Y mire la respuesta, el 7, vamos a leerles el 7, dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, dice, no les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, no le dijo dame $1, $5, no, dame lo que tengas en tu mano, le dice, a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Ahora mire la respuesta de este hombre. Nabal entonces respondió a los jóvenes y le dice, enviados por David, le dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He yo de tomar ahora de mi pan, de mi agua, de mi carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Imagínense, un hombre que lo tenía todo y sin embargo le mezquina a David a darle algo por haberle ayudado a cuidar a sus obreros y a cuidar a sus animales. Y solamente David le dijo, dame lo que tuvieres de tu mano. Y este hombre con esas palabras le estaba diciendo, ¿quién es David? David es un don nadie. Si ven, hasta dónde lleva la persona egoísta, cómo actuar. La persona egoísta entonces aquí nos muestra que es una persona insensata, que hace las cosas aún sin importarle lo que los demás opinen. Cuando vino la palabra de la respuesta de Nabal a David, dice las escrituras que David, hermano, se enfureció, se llenó de coraje y dijo, prepárense los 400 hombres, cojan sus armas, porque voy a matar a todas esas familias de Nabal. Y 200 se quedan aquí cuidando todas las cosas. Cuando un empleado de Nabal escuchó eso, que iban a matarlos a todos, corrió donde la generosidad, corrió donde Abigail. Y el muchacho le dice, señora, mi señora, dice, David y sus hombres son buenas personas. Nos cuidaron, nos proveyeron hasta de agua. Nunca nos dejaron solos, nos protegieron. Entonces dice la palabra del Señor que inmediatamente esta mujer, porque hermano, la mujer generosa es una mujer sabia, es la que está preocupado para que la bendición siempre esté allí. Aunque Nabal no era un hombre de Dios, era un impío, pero la bendición de este hombre no era producto de su esfuerzo, sino producto de una mujer que oraba por su familia, por su hogar. Cuando Abigail escucha esto, no corrió a hablar con su esposo. ¿Por qué? Porque el insensato no entiende, es cegado. Dígale a un egoísta, da, no da. ¿Y por qué yo le voy a dar? Si es mío, porque yo tengo que dar, es mío. El egoísta es así, es para él, todo para él. Entonces, como era una mujer sabia, ella inmediatamente actúa. En el versículo 18, Abigail entonces tomó 200 panes,
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva y 200 panes de higo seco, y los cargó en un asno y se fue con su siervo. Mientras David venía a destruir a Nabal y a toda esa familia, Abigail, hermano, dice la escritura que se adelanta y le dice: mi señor. Ni siquiera todavía David ya estaba profetizado como rey, pero todavía no era rey. Pero esta mujer se le arrodilla y le dice: mi señor, recibe estos presentes. Cuando David vio el presente, era mucho más de lo que él esperaba. Porque así es cuando la persona es generosa, siempre va a dar más de lo que tiene. Igual como pasó con esa ancianita. La gente habla mucho de aquella ancianita que dio sus 2 blanquitas. ¿Sabe por qué las dio? Que era lo último, dice la escritura, que tenía. Porque esta mujer tenía hábitos que habían sido establecidos desde que se transformó en una hija de Dios. Se enseñó a dar, sabiendo que tenía 2 blanquitas. Ella no pensó 2 veces. Y inmediatamente sembró en la obra del Señor esas 2 blanquitas, aunque sabía que se iba a regresar sin nada a su casa. Porque eso es, hermano, cuando existe un espíritu de ¿qué? De generosidad. Das sin pensar recibir nada a cambio. Esos son hábitos que debe de estar en la persona. No importa lo poco que tengas, pero tú aprendes a sembrar para que Dios te pueda prosperar y te dé más. Después que esta mujer corre, dice la palabra, hermano, a donde David. Y David se sorprende de que lo que Abigail le estaba dando era mucho más de lo que él pensaba que iba a recibir. Él lo que pedía alimento para sus ejércitos y una ofrenda, ni siquiera era para David. Él estaba pensando siempre en los demás. Decía: una ofrenda para mi ejército, ¿verdad? Que se lo merece, porque aunque no hemos hecho contrato con él, pero sin embargo nosotros le hemos servido. ¿Por qué? Porque aunque él pasaba peripecias, él siempre estaba preocupado por el prójimo. Abigail sale corriendo al encuentro de David y le ruega a Abigail a David que no haga justicia con sus propias manos. Mire, esta mujer sabia le enseña a David que espere la justicia divina, mas no la justicia del hombre. Porque no una mujer de altar, era una mujer que oraba y buscaba de Dios. David, al ver esa actitud de ella, que viene a entregarle más de lo que él esperaba, dice la palabra que David perdonó a Abigail, a su esposo y a toda la gente de ese lugar, de esa hacienda. Y no los mató, porque David entendió que mejor es la justicia de Dios antes que la justicia del hombre. Y llevar en su conciencia cientos de personas asesinadas por sus manos. ¿Cómo terminó esta historia? Cuando regresa Abigail a la casa, dice la escritura que ella no le dice nada a su esposo, porque sabía cómo era su esposo. Dice: era un hombre necio, un hombre tonto. Y los mismos empleados le dicen a Abigail, dice: su esposo, Nabal, es un hombre egoísta, mezquino, tonto, dice, porque no sabe la bendición que está perdiendo. Al otro día que se entera este hombre de lo que había ocurrido, tuvo tiempo para hacer obra y no las hizo. Pero dice la palabra del Señor que vino el juicio divino del cielo y Dios se encargó de hacer justicia y lo mató. ¿Por qué murió? Por mezquino. ¿Por qué murió? Por egoísta. ¿Por qué murió? Por tacaño. Imagínense. Dios le dio todo el tiempo de hacer el bien, pero no lo quiso hacer. Entonces le llegó la justicia del Señor y ese hombre murió. La pregunta es: ¿qué se llevó Nabal que tanto mezquindaba la comida? Que tanto le mezquinaba un pan, que tanto mezquinaba unas uvas. Si tenía, hermano, árboles de uva,
racimo de uva y todo eso lo mezquinaba. ¿Qué se llevó? Esa es la pregunta, iglesia. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a llevar el día que nos muramos? Nada. Nada nos vamos a llevar. Todo se queda en la tierra. ¿Y para quién fue todo lo que tuvo ese hombre? Para su mujer Abigail. Todo le quedó a ella. ¿Por qué? Porque esta mujer fue una mujer generosa. Y el que siembra, dice, con lágrimas, con gozo, segará. Cuando llega la noticia donde David, que este Nabal había muerto por mano divina, ¿qué cree que hace David? Enseguida mandó a sus hombres y le dijo que quería ser el esposo de ella. Y terminó siendo la esposa, una de las esposas, sin imaginarse a Abigail, que más adelante iba a ser la esposa de un rey. Que David sí le dio un hijo a Abigail. ¿Quién se llevó la bendición? Abigail. Dios también envía castigo, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. Por eso es importante, hermano, hacer las buenas obras. Dele calidad al Señor. Dele el tiempo de calidad al Señor. Dele su servicio a Dios. Dele el mejor tiempo al Señor. Dele el mejor su servicio. Y el mejor servicio cuando somos jóvenes. Yo le di toda mi juventud, pero toda mi vida le he entregado al Señor mi fuerza, mi tiempo y mi vida entera. Porque dejé mi profesión, dejé todo por seguir a Cristo.